Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido día, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá paso un ratito para compartirles un poquito más de esta lectura en vivo de El Ojo del Yo del doctor David Hawkins. Bueno, cualquier cosa, voy a estar mirando un poco el reloj porque en un ratito ya me tengo que ir. Pero bueno, quería compartirles un poquito de lectura porque ya hace unos días que no paso a leerles y quiero yo también avanzar en este libro. Así que vamos con el capítulo 15 que se titula Aclaraciones. Seguimos en una sección de preguntas y respuestas que me encanta. Así que bueno, vamos a ello. Capítulo 15. Aclaraciones. Pregunta: ¿qué relación hay entre espiritualidad y conciencia? Respuesta: los dominios de la espiritualidad son los de la esfera de la conciencia. Por tanto, una buena comprensión de la naturaleza de la conciencia facilitará el desarrollo y la evolución espiritual. El desarrollo espiritual se logra mediante aspectos de la conciencia que se hacen más poderosos cuando se reconoce que no son atributos personales, sino cualidades específicas que tienen que ver con la naturaleza misma de la conciencia y no aspectos del yo o mío o el yo sí mismo común. La inspiración, la comprensión, la conciencia espiritual que surgen de la compasión no son cualidades personales, pero operan como catalizadores por virtud de la cualidad innata de sus esencias. Se activan con la motivación y la intención espiritual. Son realmente aspectos de la gracia de Dios que se hacen operativos gracias al consentimiento de la voluntad del buscador. También las facilitan la humildad y el sometimiento a la vanidad y la dominación del ego-mente y de su creencia de que sabe. En realidad el ego-mente solo puede hacer o conocer acerca de, aunque en verdad no puede conocer nada en el sentido pleno del término. Para conocer de verdad es necesario ser, eso es conocido ostensiblemente. Pregunta: ¿qué se entiende por místico? Respuesta: todos los estados de la conciencia espiritual son realmente estados místicos en el sentido en que son subjetivamente profundos y transformadores, pero no se pueden transmitir a los demás de un modo objetivo, radical o para el escéptico conveniente. Toda conciencia profunda, sutil o significativa tiene lugar dentro de los niveles no lineales de la conciencia, que no son descriptibles dentro del paradigma ordinario de la realidad lineal newtoniana, limitada por la causalidad, que termina en el nivel de la conciencia calibrado del 499. El mundo convencional está confinado al nivel limitado de la forma que se refleja en el lenguaje y en el determinismo mecanicista. Los mundos de la experiencia espiritual se hallan fuera del limitado paradigma de la lógica. De ahí no pueden tener sentido o validez para el ego ordinario. En realidad, las experiencias más profundas y significativas de la vida tienen lugar en el reino de lo no lineal. La fuerza es lineal, el poder es no lineal. Quiere decir que el poder potencia y transforma la vida de las personas y que lo único que importa de los hechos es lo que significa realmente para ellas. La felicidad no tiene nada que ver con los hechos, más bien tiene que ver con las actitudes. Pregunta: ¿cuál es la esencia de la búsqueda espiritual? Respuesta: la búsqueda espiritual se puede simplificar diciendo que es la tarea de trascender las limitaciones de la dualidad lineal y secuencial creada por la percepción para revelar la realidad que es limitada y no lineal y por tanto no dual. Sobre una escala calibrada de la conciencia podemos ver a los niveles más débiles, que son los que si se sitúan por debajo del 200, tienen que basarse en la fuerza como sustituto del poder. A medida que uno se acerca a la realidad, el poder se incrementa espontáneamente como una rápida tasa logarítmica. El 400 indica el reino del desarrollo más elevado para el paradigma newtoniano y señala el control de los dominios físicos. El mundo de la conciencia es insuperable a la hora de comprender y manipular el mundo material. La ciencia nos lleva a la luna, pero solo la conciencia del hombre le da sentido o significado a la hazaña. Del mismo modo, la alegría no proviene de las cifras o de las estadísticas, sino de lo que significan. Pregunta:
¿De dónde se debe buscar, dónde se debe buscar la realidad? Respuesta. La vida solo puede vivir en el nivel de la experiencia y en ningún otro. Toda experiencia, toda vivencia es subjetiva y no lineal, y por tanto no se puede experimentar la delineación lineal, perceptiva y secuencial de la realidad, salvo subjetivamente. Toda verdad es una conclusión subjetiva. En el momento que se comprende que el único sentido y la única importancia del mundo lineal y perceptivo es cómo se experimenta subjetivamente la búsqueda de la verdad, pasa de orientarse de ahí afuera al interior. Para la persona del mundo, el logro es algo de ahí afuera que hay que tener y que adquirir. Para la persona más experimentada y sofisticada queda claro que a través de la sabiduría, que la fuente de la felicidad está dentro, en el mundo interior y subjetivo de la vivencia, que es el resultado de las cualidades, el sentido y el contexto interiores. Pregunta: ¿cómo llega uno al sentido? Respuesta: es el sentido el que le da a la vida su valor, y cuando la vida pierde el sentido, viene el suicidio. El sentido surge de lo valioso, el darse cuenta de que no son los hechos o los acontecimientos de la vida, sino su sentido lo que determina la felicidad, que lleva a interesarse por la filosofía. Este es el reino más elevado al que puede aspirar el intelecto. Es el reino del examen del sentido y de sus sutiles implicaciones. La filosofía intenta definir sus componentes y el modo en que el hombre llega a comprender el sentido. Esta investigación lleva a la epistemología, que es la ciencia de cómo el hombre sabe algo, la cual trae de la mano a la cosmología, que intenta definir qué es lo que es potencialmente cognoscible. Más allá de la epistemología y la cosmología, surge la teología, que entiende al intelecto lineal para que intente comprender la realidad no lineal de la misma divinidad. El siguiente paso en abstracción lleva a la metafísica, que aborda la realidad de la no dualidad y reenfatiza lo subjetivo como dominio de la verdad espiritual. La palabra metafísica significa simplemente más allá de lo físico. Más allá de las realidades que aborda la metafísica, se encuentran los niveles de experiencia o los que tradicionalmente se los denominan místicos. Más allá de los estados místicos está el estado de la conciencia, llamada tradicionalmente iluminación. Los estados de iluminación van desde la conciencia de la presencia de Dios hasta la culminación final de la evolución espiritual, con la renuncia de toda dualidad de un yo que está separado de Dios. La realización final es la de la unidad total, y la del yo y la fuente del yo son una y la misma cosa. El infinito, la potencialidad definitiva, es la actualidad de la existencia. Todo lo que es por tanto divino de forma innata, o de lo contrario no podría existir en absoluto. La expresión absoluta de la divinidad es la subjetividad. Si yo existo, entonces Dios es. La iluminación es la verificación de que toda existencia no es sólo el resultado de la creación, sino que la existencia en sí no es diferente del creador. Lo creado y el creador son una y la misma cosa. Cuando se elimina la falsa dicotomía generada por la percepción, la naturaleza exacta de la realidad se vuelve clara y obvia. No existe el engañoso artefacto mental de subobjeto que pueda separar la realidad en el creador frente a lo creado. En la realidad no dualista de pura subjetividad, toda ilusión desaparece. El sustrato de toda existencia y creación es el estado de subjetividad. Dios es la misma esencia de la subjetividad. Lo que es consciente de la existencia es la conciencia de la presencia de Dios dentro de nosotros. Con esta toma de conciencia resolvemos el enigma de lo que está buscando y lo que es buscado. En esencia, es la búsqueda subjetiva de lo subjetivo. La ilusión de que hay una serie dualista de opuestos, subjetivo frente a objetivo, se disuelve. La dependencia del hombre de la percepción que le impide que pueda conocer su propia identidad es la paradoja humana definitiva. Cuando el estado de iluminación se presenta, hay un instante de alegría, como si se experimentara el regreso a algo profundamente familiar.
Aparece el pensamiento fugaz y transitorio de haber olvidado quién se era, olvidó que venía como consecuencia de la acción de la percepción misma. En el Génesis se alude a esto alegóricamente en el acto de comer la manzana de los dominios perceptivos de los opuestos del bien o del mal. La inocencia de la subjetividad quedaba entonces contaminada por un posicionamiento que condenaba a la humanidad al interminable sufrimiento del error. Sin la intervención divina es imposible el retorno a la realidad, y así la solución de la humanidad pasa por la gracia de Dios. Pregunta: ¿es la realización de Dios personal o impersonal? Respuesta: el sendero hacia la realización de la presencia de Dios y la iluminación se ha detallado hasta aquí en términos de una evolución de la conciencia a través de los niveles de la conciencia, y se ha hecho así debido al lenguaje elegido, que busca hacer comprensible la transición. Los niveles de la conciencia describen el terreno que hay que atravesar, pero dejan fuera los factores esenciales del amor y la devoción, que activan el viaje y dan fuerza al empeño. Estas son las fuentes de la energía que se requiere para llevar a cabo y mantener el esfuerzo y perseverar. Por analogía, uno puede tener un automóvil y un mapa, pero sin gasolina, que es la fuente de la energía y poder, el vehículo no se mueve. Uno busca ese destino porque se siente impulsado hacia él y atraído por él. La gracia de Dios ilumina el camino a través del Espíritu Santo, que es el guía y el sustentador. Al final, el Dios de la trascendencia y el Dios del amor divino se funden en lo supremo. La unificación de lo que es amado es el cumplimiento del destino divino y el centro de la salvación. De ahí que el amor sea el medio y el fin. Si la dinámica esencial de la búsqueda espiritual no es la ambición espiritual, llegar a alguna parte, sino al sometimiento progresivo de los obstáculos ante el amor, lo que llamamos ego espiritual, no aparece más tarde como un obstáculo. Un nivel de conciencia calibrado determinado no es mejor que otro, simplemente representa el nivel sobre el que se está trabajando. Es el bloque básico de construcción que permite a la estructura elevarse, y es la consagración la que asegura que se termina. Es el bloque básico de construcción que permite a la estructura elevarse, y es la consagración la que asegura que se termina lo catedral. ¿Cómo elimina uno los obstáculos? Respuesta: el trabajo espiritual que se presenta como más obvio en el sendero de la devoción es la eliminación de los obstáculos hacia el amor. Todos estos obstáculos provienen de los errores de percepción que surgen del posicionamiento. El posicionamiento es lo que origina y perpetra la ilusión de los opuestos. Estos surgen de la obstinación, que a su vez surge de las vanidades del ego. Estas vanidades están sustentadas y alineadas por el ego, que es propenso a sobrevalorar y apreciar lo que concibe como mío. En el momento que se etiqueta algo como mío, se convierte en un punto de vista valioso desde el cual, al igual que un prisma que intercepta la luz, la realidad se fragmenta en diferencias, divisiones y visiones opuestas. Así, el uno se convierte en la ilusión de la multitud. El sentido de yo pasa ahora a identificarse con estas visiones y a defenderlas como mi realidad. En cuanto uno cae en la dualidad de la polaridad de los opuestos, el ego-mente queda atrapado y proyecta sus puntos de vista y los mantiene hasta ser una realidad objetiva. Al negar su autoría, el ego-yo se convierte ahora en víctima de sus propias proyecciones. El sentido de realidad que acompaña a la conciencia de existencia se atribuye ahora a estas proyecciones que vienen desde ahí afuera, y la imaginación genera una realidad objetiva cuya fuente original se ha olvidado actualmente. Este olvido se ve reforzado por los bien conocidos mecanismos psicológicos de la negación, el aislamiento, la represión y la proyección. Al no reconocer la autoría de todo esto, se renuncia al poder en beneficio de una concepción de la realidad falsa, generada
perceptivamente, donde las causas explican ahora los fenómenos que no se reconocen como propios. Debido a que las imágenes dualistas percibidas de la realidad son un filtro a través del cual se interpretan las experiencias, los sentidos refuerzan ahora las imágenes y las cualidades se han proyectado al exterior. Y se dice que el mundo físico existe por separado de aquello que lo experimenta. La sensación produce exactamente la creencia y la clasifica e interpreta en función de la construcción y las formas de la percepción que hacen coincidir los objetos de la sensación con identidades separadas y discretas de una nominalización única. Luego, el lenguaje impone el mundo percibido y refuerza sutilmente su aparición. Un universo objetivo aparece entonces a partir de unos puntos elegidos arbitrariamente. Las distancias imaginarias entre estos puntos, los planos y dimensiones imaginarios y las ilusiones del tiempo y el espacio. Con el fin de proyectar el mundo de la ilusión, el ego-yo se experimenta a sí mismo como algo separado de su propia creación. Cuanto mayor es el sentimiento de separación de Dios, mayor es la angustia, y como consecuencia de esto, el yo teme ahora la aniquilación, la muerte o algo peor, tal vez un sufrimiento interminable a manos de un Dios iracundo y vengativo, enfurecido por el pecado. Los niveles inferiores de la percepción comienzan a preocuparse con las energías de la negatividad y constituidas por las ideas del ego sobre sí mismo en los niveles inferiores. Ahora le tiene miedo a sus peores proyecciones y forcejea con los opuestos del cielo y el infierno. Así pues, el hombre no es la víctima de ahí afuera al que hay que temer, sino su propio creador. Estas imaginaciones ni siquiera son personales, sino meras consecuencias de la interacción de los campos de conciencia con sus campos de atracción internos ocultos que determinan el contenido de cada nivel de conciencia. La victoria final del ego consiste en creer que su realidad ilusoria generada por sus propias proyecciones fue creada por Dios. Así, la verdad religiosa queda oscurecida por supersticiones religiosas, malinterpretaciones y falsas creencias. Es importante darse cuenta de que lo que es de Dios trae la paz y lo que no es de Dios trae el miedo. Pregunta: ¿cómo puede uno evitar ese error? Respuesta: en el mundo actual se puede calibrar rápidamente el nivel de verdad de cualquier afirmación o enseñanza. El ego ha creado muchos y grandes oradores. También es útil recordar que la realidad está más allá de la forma y no es definible. Pregunta: usted mencionó antes el sendero de la simplicidad. ¿A qué se refería con eso? Respuesta: para una persona normal que está sumergida en los asuntos del mundo, los intensos requisitos y el compromiso de un buscador espiritual de la iluminación son poco menos que impracticables. Esto no significa que haya que buscarse otro objetivo, pero sí que atenúen los recursos en la vida cotidiana. Ciertamente no es necesario comprender el contenido de los debates y los diálogos principales de los que se ha hablado para comprender zonas de la conciencia humana que no han sido bien comprendidas. Para poder realizar un desarrollo espiritual significativo solo hace falta una sencilla herramienta. Simplemente hay que elegir un principio espiritual sencillo que resulte atractivo y proceder a su aplicación, sin excepción, en cada área de la vida, tanto en el interior como en el exterior. Por ejemplo, uno puede elegir la bondad, la compasión, el perdón, la comprensión o la aceptación sin críticas. Uno puede elegir amar incondicionalmente, comprometerse a ver la inocencia de la vida. Cualquiera que sea el principio elegido, tiene que aplicarse a todo el mundo, incluso uno mismo, sin excepción, y con esa persistencia absoluta. Este proceso traerá la purificación espiritual a medida que se sometan a los exámenes los obstáculos a estos principios espirituales. Para alcanzar la meta espiritual harán falta cambios en la percepción que a su vez requerirán el desarrollo de la comprensión y la reconceptualización. Pregunta: ¿qué meta espiritual realista puede haber para una persona media?
Respuesta. Cualquier progreso en los niveles de conciencia es significativo y merece la pena. El objetivo práctico alcanzable por cualquier persona que se comprometa seriamente en la búsqueda espiritual es el amor incondicional. Este es un nivel transformador y desde ahí uno se puede relajar por cuanto el objetivo principal ya se ha alcanzado. Innato al nivel del amor incondicional se halla el deseo de perfeccionar este estado. Cuando se alcanza tal nivel, hasta la más pequeña imperfección del amor resulta inaceptable y pide una corrección. Pregunta: ¿cuál es el medio más eficaz de purificación espiritual? Respuesta: centrarse en el amor. Ese es el camino regio hacia Dios, un camino que se halla presente en todas partes y para todos, y que todos pueden recorrer. Al principio, el amor se ve como algo dualista, por ejemplo, el que ama y aquello que es amado. El amor comienza siendo condicional y sentimental, pero luego progresa. Da la impresión de que el amor es una forma de ver, de experimentar e interpretar la vida. Más tarde, da la impresión de que es ese estado del ser. La misma vida se convierte en la expresión del amor y ese amor es el camino que nos lleva a darnos cuenta de que la propia vida de uno es amor. Al final nos damos cuenta de que la divinidad del amor transforma la percepción en visión espiritual y la presencia de Dios como todo lo que es se hace autorreveladora. Toda existencia irradia la divinidad de su esencia como creación, que es la manifestación del amor de Dios. Pregunta: el amor es el sendero de la devoción. El amor es el sendero de la devoción. ¿No será, por tanto, el más efectivo? Respuesta: el amor es transformador, con su poder barre todos los obstáculos. Es tanto el medio como el fin. Ofrece la disposición y la capacidad para someterse, y trae también la compasión y el deseo de comprender. Con la comprensión llega el perdón. Con la renuncia de los posicionamientos, uno se da cuenta de que no hay nada que perdonar. El enjuiciamiento se disuelve y dejan de ser posibles la condena y el odio. La ignorancia nacida de la inocencia se ve como el único defecto que debe trascenderse. Se ve con claridad que la naturaleza de la creación es como es y no necesita correcciones. Pregunta: ¿el amor no es simplemente una emoción normal y corriente? Se habla de él a todas horas. Respuesta: decididamente el amor no es el nivel de la conciencia predominante en la humanidad. El 78% de la población mundial se calibra por debajo del 200, la integridad básica, y se centra por tanto en la negatividad. Solo un 2% de la población llega siquiera al nivel del amor incondicional. El amor es una conciencia, una actitud, un contexto para comprender la vida. El amor es la vanguardia de la realidad, la unicidad y la esencia del espíritu. Negar el amor es negar a Dios. El posicionamiento y el juicio... es que quería dejar... Bueno, leo porque en realidad quería dejar acá y me olvidé de marcarlo, porque es muy largo. No pasa nada. Vamos. El posicionamiento y el juicio oscurecen el amor. La mayor parte de la sociedad invalida al amor como base racional para tomar decisiones o actuar. Hay grandes sectores de la población que ven como una debilidad el amor por un semejante. Lo que la humanidad quiere en realidad son los beneficios, el orgullo, las posesiones, el poder y el derecho a vengarse y tomarse represalias con el castigo. En los Estados Unidos, la tierra de la libertad, hay más gente, un mayor porcentaje de población, una prisión que en ningún otro país excepto China. La sociedad le declara la guerra a sus problemas que, como no, se multiplican. La fuerza no es eficaz, pues es un débil sustituto del poder. En cambio, la gente haría casi cualquier cosa por un poco de respeto o amor y muy poco por miedo. Sin la lealtad nacida del respeto, ni siquiera un general podría exigir obediencia a sus tropas, y sin ese aspecto del amor llamado respeto, habría insurrecciones y motines. La fuerza solo puede ser un recurso provisional.
Todos los imperios que se gobernaron por el miedo se derrumbaron. Las religiones que se basaban en el miedo al pecado, más que en el amor de Dios, son inherentemente débiles. El amor es una forma de relacionarse con el mundo, es una generosidad de actitud que se expresa de forma que en apariencia son insignificantes, pero poderosas, en el deseo de llevar felicidad a los demás, de alegrarles el día y aliviar sus cargas. El mero hecho de ser cordial y afectuoso con todo aquel que uno se encuentre en su camino a lo largo del día es algo muy revelador. Y esta no es una actitud común, como se puede ver por la respuesta de la gente cuando se encuentra con esa actitud. Con frecuencia responden con sorpresa o incluso agradablemente impactados. Nadie me había felicitado nunca por lo que hago. Lo único que hacen es quejarse. Es un comentario muy habitual. La mayoría de las personas parecen no ver los aspectos positivos de la vida y son incapaces de responder a ellos, debido a que están centradas en sus propios deseos y en actitudes críticas. Dan por supuesto el servicio que les presta los demás diciendo, bueno, les pagan por eso, ¿no? Lo cual no viene al caso. Grandes sectores de la sociedad operan en el nivel del desamor. Hay grandes empresas y administraciones públicas que solo pueden ser descritas como de funcionamiento adusto y no se observan muestras de gratitud ni se consideran adecuadas socialmente. Se menosprecia el amor como un sentimiento delicado. De ahí que se le restrinja socialmente al romanticismo, a las madres por sus hijos o al perro de uno. Si se expresa en cualquier otro lugar resulta embarazoso. Hay pocas áreas de la vida masculina donde el amor está bien visto, salvo el amor a la familia, a los deportes, a la patria o al automóvil de uno. Un área importante de la vida que es socialmente aceptable y que está abierta a todos es la del llamado cariño. Tener cariño es una amplia avenida para la expresión y la expansión del amor. La gente dice que no puede encontrar el amor como si fuera algo que hay que conseguir. Pero en cuanto uno está dispuesto a dar amor, descubre de pronto que está rodeado de amor por todas partes y que sencillamente no sabía cómo acceder a ello. El amor está presente en todas partes y solo hay que darse cuenta de esa presencia. El universo responde ante el amor revelando su predominio. Está oculto para la percepción ordinaria, pero la conciencia se afina con el mismo amor. La conciencia es una capacidad que se encuentra más allá de los sentidos o las emociones. Si uno cesa en sus proyecciones y limitaciones antropomórficas, se le revela que todo lo que existe es consciente de forma innata y que emana amor como consecuencia de la divinidad de la creación. Cada planta es consciente de su entorno y de la admiración y el respeto que se siente por ella. A cambio, nos recompensa con su propia perfección y belleza intrínseca. Cada planta es una escultura única, creativa, y es la expresión perfecta de su esencia. La divinidad se traduce en toda la creación para aquellos que puedan verlo. La naturaleza se convierte en algo parecido a los dibujos animados de los niños, donde los árboles sonríen, los animales hablan y las flores se mueven alegremente. Cuando cesa la percepción, todo un mundo de maravillas se revela. La conciencia se halla en todo cuanto existe y se reconoce a sí misma manifestándose como la totalidad de la creación. A ver. Bueno, creo que lo voy a terminar. Pregunta: ¿y cómo tiene lugar tan maravillosa revelación? Mediante la mera intención de ser bondadoso, respetuoso y considerado con todo lo que es, sin excepción y en cada detalle, inclusive uno mismo. Todos vemos lo que creemos ser y aceptamos que somos. Las cualidades de la gratitud, el reconocimiento, la ternura o el afecto son de por sí poderosamente transformadoras. Nuestra experiencia del mundo y de la vida es el resultado de nuestras creencias y posicionamientos internos. El amor y el respeto a Dios del amor y el respeto a Dios surge la disposición a someter todos estos prejuicios y la humanidad que se origina así abre las puertas al esplendor de la realidad, que es la revelación del yo.
El amor es el catalizador mágico que produce la conciencia. Al final, la certeza sustituye a la fe, y de ahí que digan que Dios le cuenta. El amor es el catalizador mágico que produce la conciencia. Al final, la certeza sustituye a la fe, y de ahí que digan que a Dios le encuentra todo aquel que le busca. Pregunta: rara vez menciona usted el cuerpo físico. ¿Qué importancia tiene en el trabajo espiritual? Respuesta: el cuerpo es un producto de la naturaleza y forma parte del mundo animal. Se podría decir que le pertenece a la naturaleza, pero que nos los ha alquilado provisoriamente. Solo tiene una existencia temporal, y de ahí que no justifique una atención o importancia indebidas. Lo valioso del cuerpo es que su capacidad para la comunicación es un medio para transmitir información y compartir conciencia. Si se la atiende adecuadamente, será una fuente de placer, así como un medio de trabajo y una expresión de afectos. Esencialmente, es algo temporal, una experiencia de percepción o posición en el espacio y el tiempo. La percepción lo reivindica como yo, o al menos como mío. Pero la identificación del yo con lo físico y con la forma genera restricciones y limitaciones. Como cualquier otro ser vivo en la naturaleza, el cuerpo responde a la bondad, el respeto y la consideración. Se le puede querer y amar como a una mascota, pero sin identificarse necesariamente con él ni con aferrarse a él. Uno de los puntos más difíciles resulta aclarar en la diferenciación entre yo y el cuerpo es el funcionamiento de los sentidos. Estos se cree que son funciones del mismo cuerpo físico, pero por extraño que parezca, el verdadero lugar de la experiencia sensorial se halla en los dominios internos, invisibles de la energía interior del organismo, que activa el cuerpo físico. El cuerpo físico en sí y por sí no tiene capacidad alguna para experimentar nada. La experiencia de los sentidos, así como la de lo demás, es una cualidad de la conciencia relacionada con la presencia de un cuerpo energético dentro de la imagen del cuerpo físico. Cualquier persona que haya tenido una experiencia extracorpórea recordará que todas las modalidades de los sentidos eran funciones de ese cuerpo etérico que estaba relacionado con su conciencia y con su sentido del yo. La vista y el oído se mantienen, aun cuando el cuerpo físico está en estado latente o inconsciente. El yo siente que sale del cuerpo junto con el sentido de posicionalidad o movimiento. En ese estado, el sentido del yo se localiza dentro del cuerpo energético y el cuerpo físico se convierte en eso. Se ve como un cuerpo, no como mi cuerpo. Muchísimas personas dan cuenta de experiencias idénticas, de modo que hay un acuerdo generalizado respecto a la naturaleza del fenómeno. Del mismo modo, en las experiencias cercanas a la muerte se suele explicar que el yo viaja a través de túneles de luz, se encuentra con gente y con colores, y que después se muestra reacio a rehabitar el cuerpo físico. Así, se puede decir que habitamos un cuerpo físico, pero que no somos un cuerpo físico. Es evidente que el espíritu, el alma o el yo energético reside en el cuerpo y tiende a fundirse con él y difundirse en él, perdiendo así su singularidad, su singular identidad. Hay personas que son propensas a dejar su cuerpo de forma accidental o a voluntad. La proyección astral como técnica se puede enseñar. Asimismo, se puede desarrollar la habilidad de dejar el cuerpo a voluntad e incluso elegir lugares para visitar, por ejemplo, en el Instituto Monroe. La visión a distancia y la clarividencia son proyecciones parcialmente de las facultades sensoriales del cuerpo energético. El experimentador es la presencia interior que ha recibido diversos nombres: cuerpo astral, etérico o anímico o espiritual. El cuerpo espiritual no está bajo el control de lo que llamamos fuerzas físicas, sino que existe en otra dimensión o plano. La mente también viaja con el cuerpo espiritual y se percata de su disociación con el cerebro. La conciencia no depende de lo físico, sino que existe con plena independencia. Sin embargo, cuando se localiza, tiende a identificarse con la forma y la situación. Pregunta: ¿qué puede decir de la purificación y la mortificación del cuerpo? No hay nada que purificar salvo la ilusión.
Los deseos están relacionados con experiencias y sensaciones específicas que se pueden buscar a través del cuerpo. Pero el problema no está en el cuerpo, sino en la mente. Es la mente la que intenta anticiparse y controlar la experiencia. Pregunta: ¿cambia la experiencia del cuerpo con una conciencia espiritual avanzada? Respuesta: se dan cambios en la naturaleza de la experiencia corporal. El sentido de situación es más general y menos concreto, y hay periodos durante el trabajo espiritual en el que el cuerpo casi se siente desaparecer, como si se olvidara. También hay veces en que las energías muy intensas parecen fluir a través del sistema nervioso y se experimentan sensaciones ardientes, diversas, como si el sistema nervioso estuviera incandescente. También hubo un periodo en que la energía Kundalini, discurrida hacia arriba por la espina dorsal hasta la cabeza y el cerebro, para luego bajar al corazón y salir de él, generando un intenso placer. Puede haber una pérdida en cuanto a deseos corporales y una retirada del interés en el cuerpo, hasta el punto que la supervivencia física puede a veces depender de las atenciones de las personas que te rodean. Puede haber una marcada pérdida del apetito y del interés en las sensaciones corporales. La visión cambia en el sentido de que todo parece ir a cámara lenta y a una mayor dependencia de la visión periférica frente a la visión central. El tiempo se detiene, lo cual parece estar relacionado con la pérdida de conexión concreta con el espacio. También se da cierta inestabilidad en el movimiento corporal. Cuando tiene lugar la realización del yo, se tienen dificultades con los pronombres y en cómo denominar a lo que el mundo considera que es tu yo en términos que resulten comprensibles. Al principio, resulta extraño ver a la gente hablándole al cuerpo físico como si fuera la identidad de uno. También se pierde el miedo y los reflejos de sobresalto. Es más fácil procesar el pensamiento lineal y descifrar la conversación humana ordinaria. Esto tiene como consecuencia una demora en la respuesta durante la comunicación verbal. Esta demora está relacionada con el proceso que tiene lugar en la conciencia, que traduce el proceso lineal del lenguaje en significado en términos de esencia. La demora no se da a la hora de comprender a los animales o al lenguaje corporal humano. Esto parece que sucede debido a que la conciencia se centra más en la esencia y el significado que en los detalles de la forma. También se tiene que hacer un cambio de sintonía desde el silencio natural, desde este estado, hasta el sonido definido más próximo al cuerpo. No hay separación entre lo que parece que ocurre y el yo real. No se buscan causas en el exterior, y lo que llamamos acontecimientos tienen lugar como consecuencia de lo que hay en la mente. No hay causas que se puedan atribuir al mundo en sí, sino solo a la conciencia. La gente alrededor de uno parece ir en pos de cosas irrelevantes e intrascendentes, malgastando mucha energía. Estos aspectos de la conciencia se experimentan como si los vieran individuos diferentes, porque aquel que experimenta realmente en el interior es básicamente el mismo yo real en todas las personas. El cuerpo es como un compañero, una mascota cariñosa que le sigue a todas partes. Parece estar fielmente presente y también puede someterse a una operación sin sentir dolor ni necesitar anestesia. Uno puede seguir proyectando el cuerpo responsabilizándose de él, pero sin identificarse con él como identidad propia. Bueno, seres bonitos, he llegado a leer el capítulo 15 completo, estoy muy contenta. Este capítulo se titula Aclaraciones, ahora en un ratito lo subiré a YouTube, pero bueno, ahora me tengo que ir volando a mi clase de guitarra, que ya si no voy a llegar tarde. Gracias por ser y estar y por compartir estas enseñanzas del doc. Y bueno, nos vemos mañana en otro encuentro de lectura en vivo. Que tengan un feliz y bendecido día. Chao.